quiere oración, descansa. No vamos a orar por ellos. Muéranse en sus casas. Pueden ir al hospital, pero a la iglesia no a orar. ¿Tienen miedo? Cómprese un perrito prieto. El gobernador de Florida dijo: es necesario que las iglesias estén abiertas. Y dijo: esta ley aquí no va. El de Texas: es necesario, es algo de necesidad las iglesias abiertas. República Dominicana, otros países, aquí no es necesario. Señor, reprenda al diablo. Diga que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y reprenda toda ley que viene producida por el diablo y no por Dios, en el nombre de Jesús. Así que cuando Dios me diga abre, yo voy a abrir. El que tenga miedo, quédese en casa. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces siento que hay gente con miedo ahí en las redes. No podemos permitir que vivamos con miedo, con pánico, cuando nuestra luz es Dios, nuestra salvación es Dios. Podemos mantener la distancia, seguir todas las instrucciones necesarias para mantener la salud de nuestro pueblo, pero tampoco van a venir a decirnos lo que tenemos que hacer en la casa de Dios, porque aquí en la casa de Dios solo manda Jehová, y Jehová está por encima de todo. En estos días una señora, ¿verdad?, de esa anticristiana, de esa antievangelio, que no creen en Dios, no creen en el evangelio, llamó a varias gente en Kansas: miren, esa iglesia está dando culto. No era culto, éramos otros 4, los que estaban ahí, 15, 20, lo que sea. Y hay que cerrar esa iglesia. Y otro: vamos a cerrarla. Claro, pero esa misma mujer dice que vamos a contaminar Kansas, pero esa misma mujer va al Walmart, va al Sam, que no hay restricción de 50, que pueden haber 300 ahí y pueden comprar y no es prohibido, y venir a la iglesia así. Que el Señor te reprenda a ti y al diablo en el nombre de Jesús. Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador, y en Él vivimos o en Él morimos. El que tenga miedo diga amén y se puede ir a su nombre. Estoy mirando a los camarógrafos asustados. Veo a Andy como que quiere salir. En Cristo estamos más que bendecidos, más que prosperados y más que protegidos. Amén. Así que vamos a orar para que esta cuarentena no dure más, porque si pasa 2 semanas, ustedes van a ver la noticia: cientos de iglesias abriéndose, aunque le metan demanda y hagan lo que quieran. Ustedes van a ver pastores cayendo presos, porque la iglesia la van a abrir en 2 semanas. Acuérdate que te dije eso, Andy. 2 semanas más y va a abrir todo el mundo su iglesia a predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Y si no, entonces vamos a sacar a todo el mundo para el parqueo en carro y ponemos una plataforma y le predicamos. Pero ya no aguantamos más. Jesucristo es el que sana, es el que salva y es el que viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano donde tú estás allí. Vamos a orar. Virginia, ayúdame con esa adoración allí, ahí al Señor. Buenos días, queridos hermanos. Espero que todos y todas puedan estar bien bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este nuevo video en el cual me complace hacer, es para hablar de aquellas personas que han obviado lo que es la palabra de Dios para seguir sus propios instintos, para seguir sus propias creencias. Este video que le puse de introducción, pudimos verlo, y en verdad no es grato ver a un líder de masa hablar de esta manera, a un pueblo que está asustado, a un pueblo que lo que quiere es protegerse de esta pandemia. Un pueblo que lo que quiere es buscar a Dios como hombres, como este pastor, este predicador,
hacen esta clase de declaración de rebeldía. Esto es una rebeldía. ¿A quiénes? En primer lugar, a Dios. En segundo lugar, a las autoridades de esa nación. En tercer lugar, a su iglesia, a las personas que le está hablando. Es un acto de rebeldía. Miren que en algunos momentos él decía como que le den un amén y la iglesia quedaba callada. Wow, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo este predicador. No estoy de acuerdo. Es que una persona justa, una persona bíblica no hace esto. Miren, yo espero que ustedes hayan visto bien el video y no, la intención de este video no es discriminar a la persona en cuestión, no es hablar en mal de él porque no lo conozco, pero él dio una prédica y la hizo pública. Y al mismo instante de hacerla pública, eso me da el derecho de yo responder a este video, de yo responder a este fragmento del video que ellos dieron a conocer. Y yo responsablemente yo digo, eso está mal. Bíblicamente eso está mal. Y está mal, oigan por qué. Él está instando a esta iglesia y a la demás iglesia ¿a qué? A reunirse, a abrir los edificios para que la iglesia venga a reunirse. Él está instando que si las autoridades no toman medidas, van a abrirse todas las iglesias y allí van a haber pastores presos. Esto no es bíblico. Esto es una rebeldía a la palabra de Dios. Esto es algo que el corazón, la conciencia, el conocimiento de esas personas no están puestos en la palabra de Dios. ¿Saben por qué no están puestos? Porque muchas veces, como dice la palabra, muchas veces somos pastores que asalariados. Y vemos que si nos quedamos en casa, posiblemente no lo estoy afirmando, posiblemente mi bolsillo sufran. Por eso es que hay pastores que llevan a la iglesia al matadero. Y después que ven que viene quien tranquila las ovejas, vienen y la toman, se esconden. Hermanos, tú que me escuchas, esta práctica no la siga. Miren lo que dice la Biblia, porque yo no soy un ministro de hablar lo que yo entiendo. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Vamos al manual de la vida. Vamos a donde inició todo. Vamos a donde Dios a través de su palabra. Vámonos con Romanos. Romanos capítulo 13. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 13. Y miren lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Romanos capítulo 13, verso 1. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Oigan, todos deben de someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto así, que las que existen fueron establecidas ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿cómo un pastor, un predicador, me va a venir diciendo que van a abrir los templos, los edificios, lo van a abrir si aunque las autoridades estén en contra, aunque vayan presos los pastores? Eso es una rebeldía a la palabra de Dios. Esto no es bíblico. Inclusive este pastor que no le conozco, no es algo personal con él, pero es algo de que sí está en un error. Sí está en un error. Inclusive él llama a las personas que no abren, las cuales no abren la iglesia, que son tentadas por el diablo, que están siguiendo las enseñanzas del diablo. Hermano, hay que tener cojones para decirle algo similar. Hay que tener cojones del mismo enemigo para instar, que no sé cuántas personas tiene tu iglesia, pero para instar a que las personas en estos tiempos se reúnan y así contagiarse del virus. Está pasando aquí en mi país, que
un peregrino vino y está aglomerando personas. Estuvo el domingo en Puerto Plata, en el malecón de Puerto Plata, tengo entendido. Hermanos, estas prácticas están malas y el cristiano verdadero, el cristiano que sí estudia la palabra de Dios, no puede quedar callado. Porque si te quedas callado, tú eres parte de esto mismo. No puede callar. Entonces, este pastor, este predicador, que no sé si es pastor o predicador o evangelista, no sé cuál es su función, está en un error, está equivocado, porque la palabra de Dios no dice eso. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos dice es: sométanse ustedes a las autoridades. Vamos a someternos. Pero cuando nosotros también nos vamos al libro de Tito, ¿verdad? Tito, acompáñenme por favor a Tito, capítulo 1, Tito 1, 15 y 16. Vamos a ver allí una declaración que da el mismo apóstol Pablo. Dice: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Esto es lo que está pasando acá. Aquí no hay un mensaje puro. Aquí no hay un mensaje que vaya de acorde a la palabra de Dios. Aquí no hay un mensaje que vaya guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé a qué Dios le están sirviendo. Yo no sé a qué Dios tú le estás predicando, pero al Dios de la Biblia no es. Al Dios de la Biblia no es. Iglesia, abramos los ojos, porque como este predicador hay muchos, no solamente en Estados Unidos, sino en todas las naciones. Hay muchos que están instando a la gente a hacer esto. Es tu vida que está en juego. Esto me recuerda a mí al pueblo de Israel cuando el Señor mandó la última plaga, cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, mandó la última plaga. ¿Y qué pasó? El Señor le dijo: pongan una marca. Pongan una marca en las puertas de sus casas, porque este ángel no va a entrar si ve esta marca. El Señor no mandó al pueblo a estar en la calle o estar congregado como locos, como lo que usted está mandando a hacer, hermano. Eso no es de Dios. Dios es un Dios ordenado. Es un Dios de orden, no de desorden. Pude escuchar en el video, que espero que ustedes lo escuchen una vez más, que dijo que si le cierran la iglesia, si las autoridades le cierran la iglesia, que van a ir al parque, creo que fue que dijo, al parque, y allí en su carro van a poner una tarima o algo para ellos predicar la palabra. Hermano, está equivocado. Ese no es Dios. Ese que tú estás predicando no es el Dios de la Biblia. No lo es. Vámonos a Génesis. Acompáñenme al libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Génesis 6, ¿verdad? Génesis 6, verso 5. ¿Qué nos dice Génesis 6, verso 5? Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Hermano, eso que tú estás diciendo no es de Dios. La maldad del hombre era tan grande y sus pensamientos eran hacia el mal. ¿Tú sabes cuántas personas tiene tu iglesia? Claro que lo sabes. ¿Tú sabes a cuántas personas le llega ese mensaje? Personas con un conocimiento bajo, con un conocimiento de niños, a los cuales tú puedes inducir a hacer las atrocidades que tú estás diciendo que se hagan. ¿Tú sabes cuántas personas pueden seguirte?
y obedecer eso que tú estás diciendo. Eso está mal. Eso está mal. Eso no es bíblico. Esa es la maldad que tú tienes en tu corazón, hermano. Eso no está bien. En verdad, a mí me indigna estas clases de videos porque soy pastor también. Y tengo mucho cuidado de aquellas personas que están bajo, que yo les instruyo. Porque un día estaré frente a Dios. Y así como este señor, si mal no tengo entendido, está predicando en los Estados Unidos, así también en mi país existen muchas personas que predican estas falsedades. Hermanos, sea sabio, sea prudente, lea la palabra de Dios y no deje que ninguna persona con un corazón oscuro venga a dirigir la iglesia, venga a engañar la iglesia. ¿Qué dice Timoteo, el apóstol Pablo hablando? Timoteo capítulo 4, verso 2, ¿qué nos dice? Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas. Eso dice Pablo. Tales enseñanzas vienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecidas. En otras palabras, tienen la conciencia sucia. Y de esta forma trastornan la conciencia, la mente de aquellos pobres en conocimiento de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Jesús nos manda que velemos, porque van a venir muchos queriendo engañarnos, y a muchos lo van a lograr que se desvíen de la sana doctrina para seguir a embusteros, a personas que lo que buscan es fama, que lo que buscan es enriquecerse, engordarse a sí mismo. No permita esto. No lo permita, porque tarde o temprano Cristo va a venir y tú vas a pagar, sea tú quien haya iniciado o que lo haya escuchado y seguido estas prácticas. Esto es una rebelión lo que está haciendo este predicador. Es una rebelión en contra de la palabra de Dios, en contra de las autoridades que fueron puestas por Dios y en contra de la misma iglesia por la cual Cristo murió. La está conduciendo a la muerte. Y aquellos que se quedan en casa no son del diablo. No, son prudentes y son personas que han escuchado y han escudriñado la palabra de Dios. Yo te insto a que tú hagas lo mismo. Te insto a que lo hagas. La palabra de Dios no funciona de esta manera como tú lo estás diciendo. Perdónenme a quien le hago daño con este video, pero algo tan difícil, tan fuerte, tan destructivo, no se puede un cristiano quedar callado. Y el que se quede callado en cuanto a esto es igual de culpable que aquel que lo está diciendo. Hermanos, estos son momentos de estar en su casa. En un supermercado. Tú vas a un supermercado, un hospital y no puedes ir a la iglesia. Es que tú estás equivocado. La iglesia no es el edificio. Es que debemos de ver lo que es la iglesia. Las personas van a un supermercado no por gusto. Las personas van a un supermercado simple y llanamente porque tienen una necesidad de alimentos. De alimentos. No por gusto. Entonces, debemos de tener la madurez. Debemos de tener la madurez para decir que el que va a la iglesia es por devoción a Dios.
Pero tú estás promoviendo de que la iglesia se reúna y de esta forma posiblemente contraer el coronavirus. Eso no es bíblico. ¿Y por qué tú dices esto? Bueno, si analizamos, vemos el poco conocimiento que tiene este predicador en decir esto. ¿Por qué? Porque él dice que la iglesia tiene que abrirse. ¿Y qué es la iglesia? Él en poca palabra está diciendo que la iglesia es un edificio. Y está equivocado. ¿Ve por qué es que debemos de estudiar la palabra de Dios? La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, las personas. Dijo el mismo Jesús, donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Pero cuando tú te vas al libro de Mateo, capítulo 24, verso 1 y 2, lo puede leer y escudriñarlo, porque veo que no lo ha leído. Dice que cuando Jesús estaba saliendo del templo, venían aquellos discípulos emocionados, felices, a contarle sobre las edificaciones del edificio. Y Jesús le dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea eliminada. En otras palabras, nuestro Señor lo que estaba diciendo es, esto no es importante. Pero nunca hemos visto en el ministerio de Jesús que Jesús construyó un solo edificio. Nunca hemos visto que Jesús en ningún pasaje de las Escrituras instó a que sus discípulos construyeran edificios. Nunca vemos cuando Jesús envió a sus discípulos y dijo, vayan y construyan edificios. No dijo eso. Te insto a que lea Mateo capítulo 28, versos 19 y al 20, donde dice claramente que Jesús manda a sus discípulos ¿a qué? ¿A qué? A hacer más discípulos, no hacer edificios. Entonces, esto me deja claro, evidenciado de que tú crees de que la iglesia es el edificio. Hay que abrir la iglesia. La iglesia somos nosotros. Somos nosotros. En el Nuevo Testamento, que es donde aparece la iglesia, en el Nuevo Testamento no existe evidencias donde la iglesia que inició en Hechos se reunía en edificios. Acompáñame a 1 de Corintios, capítulo 16, verso 19. ¿Qué nos dice Corintios 16, 19? Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne, ¿dónde? En la casa de ellos. Vemos en las Escrituras que la iglesia, los primeros 4 siglos, se reunía era en las casas. Pero ahora ya no. Ahora para que una iglesia funcione tiene que ser un edificio. Tú estás equivocado. Y los que piensan así están equivocados. La iglesia no se reúne en edificios. El edificio no es importante. Y hoy vemos edificios extremadamente poderosos. Eso no es lo importante. Lo importante es la iglesia. Pedro me ama. Sí, señor. Pedro me ama. Sí, señor. Pedro me ama. Tú lo sabes. Cuida, apacienta, alimenta. Protege. ¿A quién? A mis ovejas. Esto es la iglesia, las personas. Descuidamos la persona. Aquí en este video que yo pido que lo vean de nuevo y lo analicemos. Este video de introducción que tiene esta exhortación. Este predicador no está cuidando a las ovejas. La está mandando al matadero. Lo está mandando
¿A qué? A la destrucción. No lo está cuidando. Y yo te insto a que podamos abrir los ojos y podamos venir a la palabra de Dios. Cuando tú estudias también el libro de Colosenses capítulo 4, verso 17, va a encontrar de que la iglesia era en casa. ¿Y cuál es el problema entonces? En el siglo IV, cuando vino Constantino, la iglesia dejó de existir. La iglesia tal como la conocemos bíblicamente en las casas deja de existir. Y entonces viene la iglesia tipo catedrales, tales como la conocemos hoy. Entonces ya la iglesia no se convierte en una iglesia familiar, sino en una iglesia institucional. ¿Me doy a entender? Una iglesia institucional. Entonces, pero esto no es una práctica bíblica. Un edificio te sirve a ti para guardar una batería, un piano, unas cuantas sillas, pero no la iglesia. La iglesia no está centralizada en un edificio, querido hermano. No está centralizada en un edificio. La iglesia es viva. Viva. Y es en las casas donde las iglesias tienen que iniciar, tienen que crecer, tienen que reproducirse y tienen que mantenerse en las casas. Para culminar, no sigan predicando tanto disparate. No sigan dañando a aquellas personas que quieren buscar a Dios de verdad. No sigan maltratando a aquellas personas que tienen una mentalidad, un conocimiento bíblico bajo. No lo sigan maltratando de esta manera. No le obligue que vayan a su muerte. Porque aquellas personas que están yendo a conglomerarse con personas, yendo a una muerte, a un contagio y posiblemente contagiar más personas. Seamos bíblicos, no hipócritas. No hipócritas como lo que estamos siendo hoy día. Hermanos, este mensaje no fue con la idea de maltratar a nadie. Simple y llanamente es con la idea de corregir las prácticas erróneas de la que se están haciendo, los cuales usan la palabra de Dios en vano. Cada vez que esto es algo personal, cada vez que yo vea una práctica que yo considere errónea y que la Biblia dice es errónea, yo voy a salir y voy a decir, la Biblia no dice eso. Como la Biblia no dice, no manda, no promueve, no apoya lo que este video, lo que este señor, este pastor, este predicador acaba de decir en esa iglesia. Eso no está apoyado en la Biblia en parte. Ahora bien, no sé qué Biblia él esté usando, pero en la Biblia no está sustentada esta parte. En la Biblia se sustenta en que tú debes de obedecer a las autoridades. Obedécela. Y si las autoridades toman medidas que vayan en contra de Dios, ahí tenemos el libro de Daniel capítulo 3, no lo obedezca. Pero es cuando te vayan en contra de Dios. Ahora estas leyes de quedarte en casa, no en contra de Dios. Dios lo hizo. Podemos ver a Israel en Egipto, quédense en casa. Porque yo voy a pasar y voy a matar a cada primogénito. Dios hizo lo mismo. Estas medidas que se están viendo casi en el mundo completo de quédate en casa es para protegernos de una pandemia, de una epidemia, de una plaga. Que estamos viviendo esto no es por ti ni por el diablo, es por nosotros, el ser humano. Por nuestra ignorancia, por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. Es por esto que estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Es por nuestra desobediencia.
Dios le guarde, Dios le continúe bendiciendo. Espero de que este video pueda servirle y entiendan de que la idea, como ya he dicho anteriormente, no es de discriminar a nadie, sino de dejar expuesta la palabra de Dios y el error que muchos deciden caer porque tienen conocimiento, pero por motivos económicos deciden caer, motivos económicos y motivos de reconocimientos deciden caer. Dios te bendiga.